Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Esta es la segunda parte del tema de elasticidad. Con este segundo video vamos a terminar todo el tema relacionado con elasticidades. Por favor, no se les olvide hacer la revisión de el C virtual, cuáles son las tareas pendientes y cuáles son los videos relacionados con cada temática. Con esto terminamos la clase pasada. ¿Cuáles eran los factores que influían en la elasticidad precio de la demanda? ¿Sí? ¿Qué llevaba a que esa elasticidad fuera mayor que uno, menor que uno, fuera exactamente igual a uno, fuera infinito o fuera igual a cero? ¿Sí? Hoy vamos a continuar entonces Vamos a continuar entonces con esta elasticidad precio de la demanda, pero no digamos en el cálculo de esta elasticidad, sino más bien en la relación de la elasticidad precio de la demanda con los ingresos de los productores. Recuerden ustedes de el video pasado que la elasticidad es distinta si la calculamos en distintos puntos de esta recta de demanda. A pesar de que la pendiente es exactamente la misma, ¿sí? Alrededor de una recta, la elasticidad siempre nos va a dar distinta. Si estamos a la izquierda del punto medio de la curva, por acá, por ejemplo, vamos a obtener elasticidades mayores que 1, ojo, en valor absoluto. Siempre vamos a analizar esta elasticidad en valor absoluto. Si estamos exactamente en el punto medio de la curva, quiere decir que esta elasticidad nos va a dar 1, pero si estamos por debajo de este punto medio, la elasticidad nos va a dar menor que 1. Es decir, por acá arriba vamos a tener demandas, digamos que la demanda va a ser elástica, por acá abajo que la demanda va a ser inelástica y acá vamos a tener una demanda que es de elasticidad unitaria. Pero ¿cómo vamos a relacionar esto con los ingresos de los productores? El ingreso de un productor, ¿sí? Aquellos que venden, digamos, cositas en la universidad o que tienen su propia empresa, que trabajan, digamos, para alguien, trabajan en una empresa, saben que el cálculo del ingreso total, ¿sí? De un productor, de un vendedor, es el siguiente, es el precio del bien en cuestión por las cantidades que vende ese bien, ¿sí? Es precio por cantidad. Si fuésemos a graficar esos ingresos, entonces lo que tenemos acá es este es el nivel de producción, este es el ingreso total. A medida que aumenta este nivel de producción, los ingresos totales van a subir, los ingresos totales siempre van a llegar a un máximo y a partir de cierto nivel de producción, con cada una de esas unidades producidas, el ingreso total va a disminuir, va a disminuir. ¿Sí? Esta es la gráfica de los ingresos totales y también es así de esa forma, en forma de U invertida, la gráfica de los beneficios para una empresa. Pero ¿cómo vamos a relacionar esta gráfica de los ingresos totales con la curva de demanda? Miren, en la sección, ¿sí? Donde la demanda es elástica, es decir, donde la elasticidad es mayor que 1, todo aumento en el precio del bien, ¿sí? Va a llevar a qué? Todo aumento en el precio del bien va a llevar, digamos, a una disminución de la cantidad, pero como es elástica, la disminución va a ser muy alta. Por tanto, tendríamos que disminuciones en el ingreso total. O veámoslo de otra forma, si estamos bajando el precio del bien en el segmento que es elástico de la curva de demanda, si estamos bajando el precio del bien, bajémoslo por ejemplo un 1%, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? La cantidad demandada va a cambiar muchísimo, es muy sensible. Por tanto, si nosotros en este segmento, estamos en este segmento, bajamos un poquito el precio y la cantidad aumenta demasiado, ¿cuál va a ser el efecto en los ingresos? Los ingresos van a subir. Entonces, la conclusión de estas dos gráficas que tenemos acá es que en el segmento elástico de la curva de demanda, las disminuciones del precio siempre van a llevar a aumentos de la cantidad demandada hoy y consecuentemente de la cantidad vendida. Pero en el segmento que tenemos, la demanda que es inelástica,
Toda disminución del precio va a llevar ¿a qué? A disminuciones en el ingreso del productor. Miremoslo de esta forma. Pasemos acá otra vez a este. Supongan ustedes nuevamente que la empresa está considerando si bajar o subir sus precios. Si la información que tiene la empresa es que enfrenta una demanda elástica, ¿sí? ¿Qué significa que la demanda es elástica? Que es sensible a las variaciones de precios. Entonces, ¿cuál será la mejor opción para esta empresa? ¿Subir o bajar precios? ¿Sí? Nosotros diríamos acá, lo mejor para esta empresa es bajar precios, porque resulta que si la empresa baja precios y la demanda es elástica, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Va a subir, pero no va a subir un poquito, va a subir mucho más que lo que subió el precio. Entonces, esto bajó, esto sube mucho y en general, ¿qué va a pasar con los ingresos totales de la empresa? Van a subir, ¿sí? Este sería el caso de una demanda que es elástica. En rojo, entonces vamos a tener la demanda, digamos el comportamiento de una demanda que es elástica. Pero vamos entonces al caso, vamos al caso en que la demanda es inelástica. Resulta que la demanda es inelástica. Entonces, si la demanda es inelástica, quiere decir que reacciona poco a las variaciones de precios, es muy poco sensible a las variaciones de precios. Y dentro de mi empresa estamos considerando subir o bajar los precios. ¿Cuál será mi mejor estrategia al interior de mi empresa? Entonces acá, la mejor estrategia de esta empresa, si consideramos una demanda inelástica, va a ser que subir el precio. ¿Por qué subir el precio? Porque si subo el precio, por ley de demanda, la cantidad demandada va a bajar. Pero como la demanda es inelástica, ¿cuánto va a bajar? Un poquitico, ¿sí? Un poco, no reacciona tanto a la variación de este precio. Entonces, si esto sube bastante y esto baja poquito, ¿qué va a pasar con los ingresos totales de la empresa? Van a subir. Entonces acá tenemos en verde cuál sería la mejor opción si estamos enfrentando en nuestra empresa una demanda que es inelástica. Bien, entonces, esa es la gran importancia, digamos, para un empresario. ¿Qué debo hacer en términos de precios, diseño de una estrategia de precios si estoy enfrentando una demanda que es elástica o una demanda que es inelástica? Recuerden, si enfrento una demanda elástica, mi mejor opción, si quiero aumentar los ingresos totales, que en realidad ese es el objetivo, va a ser disminuir los precios. Pero si estoy enfrentando una demanda que es inelástica, caso verde, lo mejor para mi empresa sería subir precios. ¿Por qué subir precios? Porque el aumento de los precios va a llevar a una disminución de la demanda, pero una disminución muy pequeña. Entonces, en general, lo que va a pasar con los ingresos es que van a subir. Bien. Vamos entonces, continuamos entonces por acá. Tenemos acá, digamos, una tablita donde resume en términos generales cómo debería ser el comportamiento del ingreso, del diseño de una estrategia de precios dependiendo de cómo sea la demanda que estoy enfrentando dentro de mi empresa. Bien, vamos a ver, digamos, con esto que acabamos de hablar, terminamos el análisis de la elasticidad precio de la demanda y vamos en estos momentos a hablar de la elasticidad ingreso de la demanda o elasticidad renta de la demanda. ¿Sí? Cuando hablamos de esta elasticidad, el cálculo de esta elasticidad es bastante sencillo y muy parecido a lo que tenemos antes. Y nuestro objetivo acá es medir, digamos, vamos a tener una medida de qué tan sensibles son los demandantes ante las variaciones del ingreso de esa persona. ¿Sí? Entonces,
si lo queremos ver en fórmula vamos a tener la elasticidad de ingreso, va a ser arriba el cambio porcentual en la cantidad demandada, lo mismo que teníamos antes, pero abajo vamos a tener el cambio porcentual en el ingreso de la persona. Dependiendo de cómo sea esta relación, vamos a decir que estamos hablando de un bien que es normal o un bien que es inferior. Miren ustedes, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Será que cuando aumenta el ingreso de ustedes siempre aumentan el consumo de todos los bienes? No necesariamente. Esto sucede para ciertos bienes. Aquellos aumentos en el ingreso llevan a aumentos en la demanda. ¿Cómo se les llama a esos bienes? A esos bienes se les llaman bienes normales. Si me aumenta el ingreso, entonces consumo más café, consumo más almuerzos en la cafetería, consumo más computadores, más celulares, más internet, ¿sí? A este tipo de bienes se les llaman bienes normales. Pero aquellos bienes para los cuales me aumentan el ingreso y yo antes disminuyo mi cantidad demandada, estos bienes se les llaman bienes inferiores, ¿sí? Supongan ustedes el caso del huevo, ¿sí? Puede que esto sea diferente para ustedes, pero vamos a poner mi ejemplo. Para mí el huevo es un bien inferior. Si a mí me aumentan el ingreso, yo dejo de consumir huevo. Si a mí me aumentan el ingreso, yo dejo o reduzco la cantidad de viajes en bus o viajes en metro. ¿Por qué? Porque voy a preferir viajar un poco más cómoda, me voy a comprar mi carro, voy a viajar en taxi, voy a viajar en Uber, ¿sí? Entonces, voy a considerar acá que el metro, el bus, el huevo, ¿sí? Son bienes que son inferiores. Y todos aquellos para los cuales el comportamiento es directo, aumenta el ingreso, aumenta la demanda por ese bien, son bienes normales. Bien, entonces, dependiendo de cómo sea el signo de esta elasticidad de ingreso de la demanda, vamos a decir es un bien o es otro bien, ¿sí? Si además, miren acá, si además esa elasticidad es positiva, pero es mayor que uno, vamos a decir que se trata de un bien de lujo. Pero si es menor que uno, pero positiva, vamos a decir que es un bien necesario. Entonces acá tenemos, digamos, una tabla muy resumida de este tipo de elasticidades, ¿sí? Cuando se trata de un bien normal, entonces, ¿qué debe suceder? Si estamos hablando de un bien de lujo, ¿qué debe suceder? Y así sucesivamente. Bien, ustedes pueden hacer varios ejercicios. La idea es que finalizado este grupo, digamos esta serie de videos de elasticidad, ustedes realicen esos ejercicios y si tienen dudas podamos solucionarlos por medio de un foro o por medio de una videoconferencia en Zoom. La siguiente elasticidad de la cual vamos a hablar es la elasticidad cruzada de la demanda, precio cruzada de la demanda. Esta elasticidad trata de relacionar, digamos, cómo varía la cantidad demandada de un bien ante el precio de otro bien distinto, ¿sí? De un bien distinto. ¿Qué tan sensible es la demanda de un bien ante las variaciones en el precio de otro bien? Y dependiendo de cómo sea esa relación, entonces ya dijimos, los bienes normalmente son sustitutos, son complementarios o no están relacionados. Bien, entonces, la fórmula para calcular esta elasticidad precio cruzada de la demanda sería la siguiente. Arriba tendremos el cambio porcentual en la cantidad demandada, ¿sí? Y abajo tendremos el cambio porcentual en el precio, ¿sí? Del otro bien, distinto a la cantidad demandada de este bien. Y dependiendo de cómo sea esta relación, entonces, de cómo sea el signo de esta elasticidad, vamos a decir que es un bien sustituto o un bien complementario. Supongan ustedes, ¿sí? Que esta elasticidad les da positiva. ¿Cómo así que les da positiva? Que lo que quiere decir es que aumentó la demanda de este bien ante aumentos en el precio de este bien. ¿Qué tipo de bienes son aquellos para los cuales, digamos, si aumenta el precio de este, aumenta la demanda de este? Esos son los bienes que nosotros llamamos sustitutos. Es decir, que si esta elasticidad nos da mayor que cero, nos da positiva,
se va a tratar de bienes sustitutos y si da menor que cero se va a tratar de bienes que son complementarios. Bien, acá está muy resumido y con algunos ejemplos cómo es la magnitud de esta elasticidad, cuál es el significado y qué ejemplos podríamos poner. La última elasticidad de la cual vamos a hablar es la elasticidad precio de la oferta. La elasticidad precio de la oferta entonces trata de medir cómo es la reacción de un oferente, de un vendedor ante las variaciones en el precio del bien. Es muy sencillo también, ¿sí? Esta elasticidad se calcula cambio porcentual arriba de la cantidad ofrecida, recuerden todas las demás son de demanda, esta es la única de oferta, cambio porcentual en la cantidad ofrecida sobre el cambio porcentual en el precio del bien. ¿Cómo debe ser esta elasticidad? El signo de esta elasticidad debe ser positivo. ¿Por qué? Por ley de la oferta. Que si el precio está subiendo, entonces los oferentes van a ofrecer más. Y si el precio está bajando, los oferentes van a ofrecer menos en el mercado. Y dependiendo, digamos, es positiva, pero es mayor que 1, entonces ahí vamos a decir, esta oferta es elástica, es decir, reacciona mucho a las variaciones de precios, estamos en este caso. Si me da infinito, vamos a tener, esta oferta es perfectamente elástica, reacciona significativamente, infinitamente a las variaciones de precios. Si me da igual a 1, entonces vamos a decir es una oferta inelástica. Ojo, es menor que 1, pero no negativa, siempre nos va a dar positiva o mínimamente nos va a dar 0. ¿Y qué significa que esta oferta eh, sea igual a 0? Esta oferta, la elasticidad de la oferta sea igual a 0, que es perfectamente inelástica. Esta oferta no reacciona ante variaciones de los precios. Con esto terminamos la parte de los cálculos de elasticidades. Miremos acá gráficamente cómo sería una oferta perfectamente inelástica. Que sea perfectamente inelástica, miren, es vertical, ¿sí? Quiere decir que la oferta es 100 independientemente de que el precio sea 0, sea 5, sea 4, sea 20, sea 200, lo que sea. La oferta siempre va a ser la misma. Esto quiere decir que sea perfectamente inelástica. Pero si nos da horizontal, ya horizontal, vamos a decir, no, esta oferta tiene, digamos, una elasticidad infinita, es perfectamente elástica. Cualquier variación de precio de 4, en este caso de 4, va a cambiar infinitamente la oferta de ese bien. ¿Sí? Entonces se oferta cualquier cantidad, 0, 500, 900, lo que sea, al precio de 4. Y por acá tenemos una oferta con elasticidad unitaria, es decir, que los cambios en los precios generan cambios proporcionales en las cantidades ofertadas. Aumenta el precio en 25%, entonces aumenta la oferta en un 25%. Aumenta el precio en un 90%, aumenta la oferta en un 90%. ¿Sí? Eso significa que la oferta sea de elasticidad unitaria. Que sea elástica significa que reacciona demasiado a las variaciones de precios. Quiere decir que aumenta el precio en un 25% y la oferta aumenta. Sí, la cantidad ofertada aumenta, pero no en un 25%, sino que aumenta mucho más del 25%. ¿Cuánto es mucho más? 26%, 27% o en este ejemplo específicamente un 100%. Bien, entonces acá tienen también, digamos, la tabla resumen de la elasticidad de la oferta. Y por último, digamos, quiero hacer, digamos, una claridad sobre qué determina la elasticidad de la oferta. Entonces, esta oferta se puede determinar por el periodo de tiempo, ¿sí? Cuando comparamos el corto plazo y el largo plazo. En el largo plazo tiende a ser la oferta más elástica, lo mismo que sucedía para el caso de la demanda. En el largo plazo nos podemos adaptar más fácilmente y
podríamos cambiar nuestras opciones de producción en este caso. Y en el corto plazo va a ser mucho más difícil, entonces esta oferta va a ser inelástica. Bien, entonces recuerden, esto está disponible en el C virtual. A modo de resumen, la elasticidad precio de la demanda va a medir la reacción de los compradores ante los cambios en el precio. Si la curva de demanda es elástica, el ingreso total va a caer cuando los precios suben. Todo lo contrario, el ingreso va a subir cuando los precios bajan. Esa sería la mejor opción de un empresario que enfrente una demanda que es elástica en términos del diseño de una estrategia de precios. Bien. La elasticidad precio de la oferta, por su parte, mide la sensibilidad de la oferta ante los cambios en los precios, y en muchos mercados la oferta es más elástica en el largo plazo que en el corto plazo, como sucedía en el caso de la demanda. Bien, esto es todo con respecto al tema de elasticidad. Con esto terminamos esta temática de forma virtual. Voy a hacer un video utilizando una pizarra, haciendo varios ejercicios. Espero que puedan acceder a este lo más pronto posible.